hermanos, es muy seguro casi que tú has escuchado hablar acerca de los premios Oscar. ¿Estamos bien con eso? Sí. Casi todos nosotros entendemos de qué tratan. Esos premios Oscar pues reconocen el trabajo, especialmente como en el mundo del cine, de esos tremendos productores y especialmente de los artistas que sacan adelante esas películas que tanto nos encantan. Yo me puse en la tarea de preguntar cuál o cuáles habían sido los premios Oscar como más merecidos y que se reconocen así aún por los críticos del cine. ¿Cuáles serían los más merecidos de todos? Entonces ahí aparecieron varios que yo creo ustedes van a reconocer. Por ejemplo, el Oscar que se dio a Daniel Day-Lewis. ¿Saben quién es? ¿Sí? No, bueno, hermanos, ahí me dijeron que iba a aparecer, pero no apareció. Ah, sí, ahí está, véanlo ahí. Daniel Day-Lewis, ahí está. Resulta que este hombre ahí está interpretando el papel de una persona que tiene parálisis cerebral. Y pues quienes pueden ver la película y los críticos del cine dicen que la verdad resulta impresionante que un hombre sea capaz de simular de manera tan precisa, tan perfecta y aún tan conmovedora a alguien que sufre una condición de ese tipo como lo hizo Daniel Day-Lewis. Entonces, bueno, pues merecido su Oscar, ¿no? Ahí se lo ganó. Pero también, tal vez ustedes conocen a otro más, es un poquito más o menos reciente, a Anthony Hopkins, ¿sí? Exacto, ¿cierto? Ahí sí le sonó. Y nada más y nada menos se ganó el Oscar por esta película, su interpretación en El silencio de los inocentes, ¿cierto? Bueno, ahorita les decía a los hermanos de la primera celebración que a mí me cuesta mucho ver ese tipo de películas, siento que me afecta a la mente, entonces yo no he visto esa película. Sin embargo, lo que puedo decir es que Anthony Hopkins lo que hace es interpretar el papel de un asesino, psicópata, y ustedes lo han visto, todo lo demás, y lo hace tan bien. Y yo vi por lo menos una pequeña partecita de la película y los gestos, la manera en la que mueve los ojos y todo lo demás, la verdad, pues asusta, ¿no? Bien, ahí está el hombre, se ganó su Oscar, excelente interpretación. Este posiblemente es más familiar para todos y fue el Oscar que se ganó Heath Ledger, que ahí va a aparecer. ¿Recuerdan Batman? ¿Recuerdan El Caballero de la Noche? Dicen que la interpretación de este hombre fue posiblemente la mejor interpretación de un villano que se ha dado en la historia del cine. Y la verdad, quienes lo hemos visto nos sorprendimos. La primera vez que yo vi esa película, lo que dije fue, uy, este man la sacó del estadio, ¿cierto? O sea, Batman bien y todo, pero me sorprendió la manera en la que él lo hizo. Es la verdad tremendo. Bien, ahí está. Y ustedes saben lo tremendo de estos personajes, de estos actores, de estas actrices, es que ellos son capaces de simular, de actuar un personaje que por supuesto no corresponde a lo que él o ella es en realidad, pero lo hacen de manera tan fiel, tan precisa que para nosotros resulta la verdad sorprendente. Ahí está el premio Oscar. Quiero hacerles pensar en esta mañana en esto que les hago pensar, porque ¿cómo les parece, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan esta mañana, que Jesús nos dijo algo como lo siguiente? Hay algunos cristianos que han aprendido a simular, a interpretar lo que es ser cristiano y vivir como un cristiano, y lo han hecho tan bien, lo han aprendido de manera tan precisa que merecen un Oscar. Entonces, eso es lo que por lo menos en parte quiero invitarles a pensar
en esta mañana, en este ratico. Que tu piedad no sea digna de un Oscar, hermano. Para eso vamos por favor a abrir Mateo capítulo 6 y vamos a continuar la lectura donde la dejó el pastor Efraín hace 8 días, el Sermón del Monte, en el Predicador de la Montaña. Mateo capítulo 6. Versículos 16 al 18. Y leemos la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Amén. Bueno, unos minutos más para orar, ¿sí? Dispongamos y preparemos nuestro corazón en este momento, y como tratamos de decirlo, justo en este instante es cuando todos nosotros nos responsabilizamos de lo que vamos a escuchar. Por eso oremos al Señor. Tú eres tan especial, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por insistir de tantas maneras que podemos aprender algo mejor que la simulación de una piedad. Gracias por seguirnos llevando al corazón. Gracias por seguir insistiendo en que tú eres tan real cuando oramos, cuando damos a los demás, cuando ayunamos. Gracias por recordarnos de manera perseverante que tú estás ahí, que tú eres Dios y que no hay más. Gracias por insistir, Señor, en que tener comunión contigo no es un invento ni es sencillamente una muleta. Tú estás vivo y alcanzas e impactas la vida de los hombres, de las mujeres, así como de nosotros que estamos aquí. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos bendiga de las formas en las que no merecemos ser bendecidos hoy. Danos más de lo que esperamos. Por tu poder y por tu gracia. Esperamos en ti. Quedamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la idea será tratar de pasar por, digamos, todo el texto, que es corto, son 3 versículos, así que va a ser fácil recorrerlo todo. Y el Señor Jesucristo arranca diciendo
y cuando ayunen. Bien, entonces desde el principio para todos nosotros debe quedar claro que nuestro Señor Jesucristo supuso que lo haríamos, ¿cierto? Que ayunaríamos. ¿Y cuándo ayunen? Y yo soy consciente de que mientras más personas hay en un salón al que uno le habla la palabra del Señor, más ideas hay acerca de cualquier cosa. Yo sé que en este lugar hay muchas ideas y conceptos acerca de lo que es el ayuno y lo que es su práctica, el propósito que persigue. Tal vez aquí algunos han escuchado hablar del ayuno como una práctica saludable. Todos esos libros que están en auge, alimentarnos mejor y fortalecer nuestra salud a través de lo que comemos. Y hemos escuchado hablar del ayuno intermitente, tal vez, sí, eso te puede sonar cuando escuchas el ayuno como algo así, pero también sé que para algunos de ustedes el ayuno posiblemente te hace pensar en una práctica que luce más bien como ascética, es decir, que el maltrato del cuerpo, que azotarlo, resulta como algo meritorio delante del Señor, algo que a Él lo honra muchísimo, que tú hagas eso con tu cuerpo, pero la idea es que no tengas tanto ese concepto, hermano. Pero tal vez también puedes llegar a pensar que el ayuno es como una forma, así sea medio inconsciente, consciente, de controlar al Señor, de que su voluntad pues sea muy parecida a la tuya, ¿no? ¿Cómo lo hacemos así? Yo tengo amplia práctica en eso último, sobre todo. Pues muchos años después de haber conocido al Señor, yo era un apasionado en el ayuno, en la oración. Y pues la verdad, por la misericordia del Señor, tengo que reconocer que Él mismo me mostró las grandes vanidades que acompañaban esta práctica en mi vida. Y Él me tuvo que corregir, me tuvo que enseñar. Gracias al Señor, que tengo un Padre en el cielo que me instruye. Como tantas ideas seguramente hay aquí acerca del ayuno, yo lo que quisiera es que volvamos a hacer un pequeñito repaso de cómo es que lo más seguro, que es la Escritura, nos informa acerca del ayuno y su práctica, cómo es que luce. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero eso va a ser muy rápido. Una de las cositas que podríamos mencionar es que claramente cuando la Biblia habla de ayuno se refiere a no consumir alimentos por un periodo limitado de tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sencillo, excelente, muy bien. Otra consideración que podríamos hacer es que la práctica del ayuno fue ordenada en la ley de Moisés. Eso aparece en Levítico capítulo 23, que especialmente se iba a apartar para el día de la expiación, que el día de la expiación o del perdón del pecado del pueblo, ellos debían afligir sus almas, ayunar. Bien, también vemos formas en las que se presenta el ayuno en episodios distintos en las Escrituras. Por ejemplo, en algunos momentos se ayuna cuando se está atravesando momentos de luto y de aflicción. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl muere en guerra y todo el pueblo está tan triste por lo que ha ocurrido con su primer monarca que deciden entrar en un periodo de ayuno, todo el pueblo? Bueno, hay otra además que aparece, la práctica del ayuno en momentos de tristeza y de dolor, pero por el pecado cometido. Se está haciendo más consciente de algo que no sabíamos que practicábamos y que efectivamente deshonra al Señor. Entonces ayunamos porque queremos humillarnos delante del Señor por la conciencia que adquirimos de algo que la verdad es tan triste y tan lamentable. Por ejemplo, cuando Samuel, el profeta y juez, está liderando a la nación y él les hace ver a todos ellos el descuido de Dios y de su presencia. El arca había sido abandonada por mucho tiempo en un lugar distante, digamos el centro de la nación. Y el pueblo, después de que Samuel les explica esto,
reconocen su pecado y entran en ayuno. Pero también vemos que las Escrituras nos muestran que el ayuno se practica para implorar misericordia por algo que se avecina. Ustedes recuerdan a Esdras, cuando él todavía está en esa nación lejana y él reúne a algunos judíos que van a moverse hasta Jerusalén junto con él, y él reconoce las dificultades del desplazamiento hasta allá, los peligros, así que él ayuna junto con sus compañeros de viaje para que el Señor los prospere, los guarde, los proteja. También podemos ver en las Escrituras la práctica del ayuno como una manera de identificarse con quienes padecen hambre y necesidad. Parece que en un sentido también esa es la intención de Isaías 58, que es un texto que se estuvo leyendo en varios momentos de la celebración hoy. También podemos ver cómo la iglesia decide vivir un periodo de ayuno cuando están atravesando un momento crucial. La iglesia tiene que tomar una decisión seria. Ustedes recuerdan la iglesia de Antioquía cuando reciben la orden directa del Señor de que deben dejar ir a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que Él los ha apartado. ¿Recuerdan ese episodio? Aunque Dios les ha ordenado eso, ellos entran en un periodo de ayuno porque la decisión que está tomando va a tener implicaciones para la dinámica de esa iglesia local y para lo que seguramente será en el futuro. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 13. Bien, hermanos, todas estas diversas circunstancias en las que se practicó el ayuno nos informan algo común que yo quiero que tú tengas presente a lo largo de esta exposición bíblica, algo que es común. En el ayuno, hermanos, se experimenta ese negarse a aliviar la sensación física de hambre. Nos negamos a aliviar esa sensación para expresar al Señor que nuestra mayor necesidad es ¿quién? Sí, es Él. Que no nos queda nada sin Él, literalmente. Que nosotros, hermanos, recordamos nuestra verdadera condición humilde en manos de alguien que es santo y que es misericordioso como nuestro Dios lo es. Es decir, siempre el ayuno cristiano estará directamente relacionado con Dios en el centro. Con poner nuestros ojos en Él, volver nuestro corazón a Él en una disposición de humildad o de humillación. Entonces, hermanos y hermanas, el ayuno cristiano, en el ayuno cristiano, no son mis deseos lo que está en el centro. Es Dios mismo quien lo está. Y quien ayuna, es decir, nosotros, en el lugar de quien se humilla y reconoce gran necesidad. Bien hasta acá, vamos bien. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Así arrancó el Señor Jesucristo. Y cuando ayunen, clarito para todos. Pero sigue diciendo el Señor, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ayunemos aquí en el Redil Estadio, pero no lo hagamos de cualquier manera. Miren, hermanos, en este versículo, en estos versículos que son, digamos, el enfoque de esta exposición bíblica, pero también en los versículos anteriores, ustedes escucharon al pastor Cristian, al pastor Efraín, desde el capítulo 6, versículo 1, varios términos que Jesús usa ahí en ese contexto y en el texto que yo estoy usando, tienen la intención de meternos a nosotros en el mundo del espectáculo, en el mundo del show, en el mundo del teatro.
Intencionalmente, al parecer, el Señor hace uso de esos términos. Por ejemplo, si ustedes fueron atentos a las exposiciones bíblicas anteriores, se dieron cuenta que tanto Cristian como Efraín mencionaron que la palabra hipócritas es una palabra muy antigua, anterior al uso que se le da en las Escrituras. Es una palabra muy antigua y que se emplea para hablar de ¿quién? ¿Recuerdan? Muy bien, gracias. De actores. De un actor, de un intérprete, de alguien que asume la personalidad de otro, que lleva una máscara. Bien. Entonces uno la ve ahí solita y uno dice, sí, está interesante, pero resulta que el Señor Jesucristo también hace uso de otra palabra que está en ese mismo contexto, para ser visto de los hombres. Para ser vistos. Resulta, hermanos, que la palabra de donde proviene, pues del griego, es una palabra que en el equivalente español se podría traducir como teatral, algo relacionado al teatro. Una actuación que resulta espectacular, más o menos. Pero también ustedes ven cuando Jesús dice, pongan cara triste, ¿vieron? Pongan cara triste. Es decir, estas personas, los hipócritas o los actores o los intérpretes, tienen tal nivel de competencia y de habilidad que ellos son capaces de alcanzar una apariencia sombría, aunque no necesariamente les pertenezca, pero lo logran hacer. Después el Señor habla de desfigurar el rostro. Es decir, este actor o esta actriz es capaz de desaparecer su aspecto verdadero. Aquí, en este pasaje, se nos ha descrito a alguien que ha adquirido las habilidades artísticas necesarias para actuar un papel de manera tan fiel, de manera tan precisa, de manera tan real, que posiblemente todos nosotros, así cuando vemos algunas películas, quedaríamos sorprendidos y hasta quedaríamos conmovidos por la interpretación que está haciendo esa persona. Wow, hasta podemos llegar a pensar que ese actor es realmente la persona que está interpretando, o sea que entre el uno y el otro no hay ninguna diferencia porque es tan exacto. Por supuesto, ustedes se imaginarán que lo que ese actor esperaría, que todos los que lo observen, todos los que estén observando su admirable papel, lo reconozcan y aún lleguen a recompensarlo con una nominación al premio Oscar, por lo menos una nominación, no. O por qué no, ustedes saben, hasta con el premio mismo. Y al final, en todo ese tremendo espectáculo, ese tremendo evento, en presencia de todos sus colegas, en presencia de todos sus rivales de actuación, será aplaudido y ovacionado por todos. Hermanos, amigos, como se dan cuenta, el predicador de la montaña, nuestro Señor Jesucristo, está resaltando lo ridículo que es llegar a este punto. Lo triste que es. Este punto en el que la piedad que se pretende vivir delante del Señor, nosotros como cristianos, la piedad que pretendemos vivir delante del Señor ahora está al servicio del espectáculo y del show. Porque es tristísimo. Yo le decía a un amigo esta semana pasada, le compartía este texto y él me decía, uy, eso que Jesús está diciendo hoy es tan triste, hermanos. Es decir, ser aplaudido por los hombres, esperar el reconocimiento de los hombres. Qué miseria es esa. Y él seguramente
podía tener un poquito de experiencia en eso porque él estaba recorriendo el camino de llegar a ser un jugador profesional de fútbol. Y solamente su rostro evidenciaba la experiencia tristísima de ver ahí. Pero ¿por qué es tan triste que la piedad que se espera de nosotros, la vida devota delante del Señor, ahora esté al servicio del espectáculo? ¿Por qué resulta tan triste, hermanos? Porque Jesús, el predicador de la montaña, conoce muy bien que quien merece un Oscar por su actuación, mientras ayuna, mientras ora, mientras da dinero a las personas necesitadas, quien merece un Oscar por su buena actuación, no tiene eso que simula o actúa. ¿Qué? ¿Qué no tiene? Comunión con Dios. Si yo tengo que interpretar que tengo una comunión con Dios, ¿qué significa eso? Porque es tristísimo esto que se nos presenta acá. Porque, hermanos, la recompensa del actor es el aplauso del público, de ese auditorio que él imagina mientras está actuando. El aplauso de ese público, la gloria que dan los hombres. Y en esas reflexiones en las que uno se mete cuando está tratando de estudiar un texto bíblico, yo diría que ese tema de la gloria de los unos a los otros, la gloria que los hombres se dan unos a otros con premios y con otras cosas, no es más que el intento de llenar el vacío de reconocimiento que ha quedado al apartarnos de Dios y sus palabras afirmadoras, porque Él sí pretende hacer eso con nosotros. Ustedes recuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 5 le decía al pueblo y le decía a los líderes: ¿cómo pueden creer? ¿Cómo ustedes pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del Dios único? Permítanme, como para seguir diciendo algo de lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá, pero por boca del profeta Zacarías, déjenme les leo desde el capítulo 7, versículo 1 lo siguiente. En el 4.º año del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el día 4.º del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Saaresel, a Regem-melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas. ¿Cuál era la pregunta? Ahí va. ¿Debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Todos estos años son en el exilio, ¿de acuerdo? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el 5.º y en el 7.º mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Bien, hasta ahí, mis hermanos. Hermanos, que para ninguno de nosotros la práctica de nuestra piedad sea digna de un Oscar. Eso es algo tristísimo que ninguno debería procurar o pretender. Pero como siempre, este precioso predicador de la montaña tiene algo para aclararnos, decirnos, enseñarnos acerca del ayuno. Y sigue diciendo el Señor, si lo sigues leyendo ahí conmigo, versículo 17. Pero tú, que no vas a buscar un Oscar, pero tú,
Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver, oiga pues, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tal vez en este lugar hay alguien que por estos días está especialmente triste o de luto. Y yo quiero hacerte una invitación. Pero tal vez tú en esta época estás siendo más consciente de un pecado y estás viendo que realmente eso es negro, negro, negro. Por la gracia de Dios estás descubriendo que eso es así. Si a ti te está pasando eso, yo quiero hacerte una invitación también. Si tú tal vez necesitas misericordia para algo que se avecina, muy importante que se avecina, y no simplemente que se cumpla, que se viva, sino someter tu voluntad al Señor y esperar en su compasión. Si algo así te está ocurriendo, yo quiero hacerte una invitación. Pero tal vez si tú tiendes a ser una persona indiferente con el hambre o con la necesidad que sufren otras personas, yo quiero hacerte también a ti una invitación estos días. Tal vez si aquí en el Redil Estadio se está decidiendo algo importante, o tú sabes de un grupo de hermanos o una familia de esta iglesia que está decidiendo algo que es muy, muy importante. Si es así, yo quiero animarte a algo. Te animo a que ayunes por estos días. Si no tienes una condición médica especial, te animo a que no consumas alimentos por un periodo limitado de tiempo. Y que durante ese tiempo que decides ayunar delante del Señor, levantes tus ojos al cielo, reconociendo durante ese tiempo de manera especial tu absoluta necesidad del Señor. Te invito a que te humilles delante de Él y que esperes en Él pacientemente y con fe. Y cuando ayunes, cuando estés haciendo eso, hazlo por favor de la manera más discreta posible. Es lo que el Señor nos está recomendando acá. Que nadie o que el menor número de personas sepan que tú estás en un periodo de búsqueda especial del Señor. Esta es la forma adecuada que Jesús nos instruye acá para vivir esta práctica. Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas. Discreción, toda la que puedas, toda la que se te permita vivir. Y noten ahí, hermanos, en esta segunda parte, para no hacer ver a los hombres que ayunas. Otra vez Jesús refuerza la idea que anteriormente nos compartió de no vivir nuestra piedad cristiana teniendo en mente un público compuesto por hombres que te aplaudirán. Trata en este momento de conectarte en la semana pasada quizá, o en las semanas anteriores a la pasada, o tal vez hoy mismo, cuando tú has hecho algo. Y has hecho algo literalmente con un público, con un auditorio aquí en tu mente, delante de ti. Tú sabes quiénes son los que van a aparecer ahí. Rostro de jefe, de familia, de esposa, de hijos, yo qué sé. Tú estás haciendo eso e imaginándote un público. Otra vez Jesús dice, todo eso bello, bueno que quieres hacer para mí y delante de mí, no lo hagas pensando en ese público que te aplaudirá, sino a tu Padre Celestial que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
A mí me parece tan interesante eso que Jesús está diciendo ahí. Jesús nos está enseñando algo que no podemos perder de vista. Él está diciendo que no vivamos nuestra piedad para ser vistos por los hombres, pero que sí la vivamos para ser vistos ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial. Es decir, hermanos, préstenle atención a esto, que esta es casi la idea principal con la que me gustaría que quedaras de esta segunda parte, hermanos. Por favor, préstale atención a esto. Es decir, esto que está diciendo Jesús, si hay un público, sí lo hay, sí hay un público que nos observa y para el cual sí debemos hacer todas las cosas lo mejor que lo podamos hacer, pero ese público es el público de un solo espectador. ¿Y quién es? Nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Nuestro Dios. A ver, qué tremenda necesidad tenemos los cristianos de entender y vivir esto que se está diciendo acá. No ante ese público de personas, de hombres, sí ante este público de un solo espectador que es Dios. Qué tremenda necesidad tenemos los cristianos de pensar y de vivir de esta manera. Hermanos, ustedes recuerdan a este precioso predicador de la montaña, al Señor Jesucristo, cuando Él está obrando numerosas sanidades, numerosos milagros en medio del pueblo, y le preguntan, le dicen, ¿dónde estabas que todo el mundo te busca? Y yo creo que lo buscaban para que le siguiera dando esta clase de espectáculo tremendo, no, algo más o menos así. Pero ¿a dónde se había ido el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan el texto? Se había ido a estar a solas con su Padre, con el público de uno solo. ¿Tú recuerdas cuando los líderes religiosos del pueblo trataban de hacer de Jesús un esclavo de sus opiniones? Es decir, de lo que ellos pensaban acerca de Él. Esclavizarlo a sus desaprobaciones y desconfirmaciones, y querían casi someterlo o reducirlo a ellas. Pero Jesús, como respuesta, les mostraba que honrar a su Padre y ser aprobado por Él, es decir, el público de uno solo, era su mayor deseo. Permítanme, les cito a continuación de manera textual una cita que dice lo siguiente: vivir ante un público de un solo espectador transforma todos nuestros proyectos. Lo hace todo cómodamente, aunque los hombres le presten escaso apoyo. Mientras que un corazón incrédulo se sentiría descontento al no hallar aceptación, viendo que los otros toman de la peor manera todo lo que uno hace. Hasta ahí la cita de Os Guinness. Hermanos, ¿cómo podría enfatizar lo más posible este punto? Del que Jesús nos invita a pensar, ese que sí ve lo que nosotros hacemos, porque en verdad sí lo ve, pero ese que ve también en lo secreto. Yo no sé si tú aprecias a un teólogo que me parece bastante querido a mí, R.C. Sproul. Probable que has leído libros de él o has escuchado algunos podcasts de él. Un hombre muy querido, la verdad. Y miren, a él en una ocasión un amigo muy cercano suyo le preguntó lo siguiente, y escucha esta pregunta que le hace. Le dice: Arsi, ¿cuál dirías tú, con todo lo que sabes, con todos los idiomas que manejas, con todos los conocimientos filosóficos, apologéticos, toda la Biblia que conoces, con todo, Arsi, ¿tú qué dirías?
¿Cuál es el objetivo principal de la vida cristiana? Es decir, de nuestra práctica cotidiana de la vida cristiana. ¿Cuál es el principal objetivo de ella? Y sin dudarlo, R.C. Sproul responde lo siguiente: el objetivo principal de nuestro caminar por la vida es aprender a vivir coram Deo. Aprender a vivir coram Deo. ¿Qué es eso tan raro? Coram Deo, hermanos, es una palabra que está escrita en latín y que básicamente significa como delante del rostro de Dios o frente a la pupila de Dios, o también se dice como delante de la faz de Dios. Ese término coram Deo, según los que han estudiado alguito de la historia de la Reforma Protestante, dicen, hermanos, que fue quizá uno de los conceptos más importantes que se recibieron de sus reflexiones. Coram Deo, porque básicamente coram Deo lo que le está diciendo a uno o lo que le está enseñando al pueblo todo el tiempo es que nosotros cristianos vamos adquiriendo la conciencia por la gracia de Dios de que no existe la posibilidad de que hagamos alguna cosa en nuestra vida que no sea hecha delante del rostro de Dios, delante de la faz de Dios. Es decir, en serio, cuando tú vas al baño coram Deo. Si tú tienes esposa o esposo y estás teniendo relaciones sexuales con ella o con él, tú vives tu sexualidad coram Deo. Cuando tú juegas fútbol, cuando tú ves una serie, cuando tú estás compartiendo con tus amigos, cuando tú estás haciendo un devocional, cuando estás ayunando, tú todas esas cosas las aprendes a vivir coram Deo, delante del rostro de Dios y para la gloria de Él. Y hermanos, ¿por qué es tan urgente? Porque es tan urgente que escuchemos al Señor Jesucristo cuando nos dice que nosotros hemos de perseguir la recompensa del que ve todas las cosas, incluyendo el secreto. Que nosotros vivimos delante de Él. ¿Por qué? Porque si hay algo que podemos decir del cristianismo, hermanos, y que todos nos vemos afectados por eso, es que nosotros tenemos un cristianismo fragmentado, hecho pedazos. Uno se imagina que, por ejemplo, ir a jugar fútbol, un partido, ¿eso qué es? Eso en las categorías religiosas que hemos aprendido, eso es algo secular, eso es algo profano. Ir a la universidad, sí, es muy importante. Ir al trabajo, sí, pues algo glorificará al Señor de eso. Pero en general esas cosas son profanas, esas cosas son seculares, eso no es tan importante. Y como que uno por alguna razón empieza a pensar que en eso que es un poquito más profano o secular, Dios no está como tan metido. Es decir, yo sí vivo coram Deo para el ayuno, para la oración, para la celebración del domingo, para todo lo que vivimos como cristianos. Pero recuerden, como muchos dicen, cuando yo entro a la cancha, ¿qué? Dejo el cristiano afuera. No, hermanitos, todo lo que hacemos lo hacemos delante del Señor para la gloria de Él, ante el auditorio de uno solo. Y eso es casi lo que me encantaría que el Espíritu de Dios pudiera hacer en todos nosotros, que tú pudieras reemplazar ese imaginario que tienes cuando haces algo y estás buscando el aplauso de los demás, que tú pensaras en ese auditorio, en ese público que esperas te ovacione, y que el Espíritu te diera la gracia de reemplazar ese auditorio por un auditorio quizá mayor, más amplio, pero en el que solo hay uno, un espectador, Dios. Y tú haces todas las cosas, las que haces en casa, las que haces en tu trabajo, las que haces en la universidad, las que haces en la iglesia, todas las haces para ese que te observa, para la gloria de Él, para la gloria de Él. Quiero hacer este último énfasis, hermanos, de la siguiente manera. Hace muchos años, porque ya la verdad ni siquiera recuerdo de quién fue que lo leí, pero se fue de un filósofo cristiano. Y este hombre
mientras leía el libro, me hizo pensar en algo que es lo que quiero invitarles a pensar. Por favor, ponte a pensar en este momento en una rosa, en la rosa más hermosa que el ser humano pudiera llegar a contemplar. Esa rosa se ha levantado, ha brotado en el desierto. Y esa rosa que es tremendamente sorprendente en su belleza. Esa rosa que está por allá en el desierto no va a ser fotografiada, ni va a ser documentada, no va a aparecer en la portada de la revista, National Geographic, lo que sea. Ella no va a aparecer en nada de eso. Es más, esa rosa que es la rosa más hermosa que este mundo llegará a conocer, es una rosa que creció en el desierto y ninguno de nosotros la verá. Pero esa rosa está haciendo exactamente lo que nosotros también deberíamos hacer y esperamos hacer. Esa rosa que nadie va a elogiar da gloria a su creador. En su aparente soledad da gloria al Señor que la creó. Sin aplausos, sin fotos, solo para Él. Estos días, estas semanas, estas últimas 3 semanas, incluyendo esta, nosotros hemos descubierto desde el capítulo 6 una tremenda realidad. Que las prácticas que se nos han dado para fortalecer nuestra fe, para crecer en el amor hacia el Señor y en nuestra piedad, esas prácticas se pueden convertir en los instrumentos más precisos para alejarnos del Señor. Para que nuestra fe muera. No para que crezcamos en la piedad. Ya aprendimos eso, se nos habló de las ofrendas, de la oración, hoy estamos hablando del ayuno. Pero hermanos, amigos que nos están visitando esta mañana, nadie necesita vivir de esa manera. Ninguno de nosotros tiene que vivir así. Ninguno de nosotros tiene que vivir su vida cristiana como una actuación, como una interpretación. Yo sé que cuando nosotros nos hemos habituado a fingir, a mostrar algo que tal vez no somos, yo sé que eso es mejor de lo que uno percibe en uno mismo. Es decir, el papel es mejor que el que está actuando el papel, ¿cierto? Y uno preferiría mostrar esa faceta de la vida de uno. Pero es que resulta que como Él está vivo, ustedes saben que Dios está vivo, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, lo está. Y Él nos tiene que recibir a nosotros, hermanos, con todo lo que somos, con toda nuestra miseria, con toda nuestra esperanza, con todas nuestras ilusiones. Y vivimos estas prácticas coram Deo, delante del rostro de Dios, siendo lo que somos, no lo que no somos. Esperando en su infinita compasión, esperando en su transformación, esperando recibir de Él la justicia que Jesús nos advierte. No tratemos de mostrar a los hombres su justicia propia. Guárdense de no practicar su justicia delante de los hombres. No se necesita eso. No se necesita eso. Cristo Jesús, el Señor, el predicador del monte, vino a dar su vida para que nosotros, tan necesitados de Él, tengamos un futuro, tengamos esperanza y podamos vivir estas prácticas que son tan difíciles, tan complicadas para nuestro corazón, pero que podamos vivirlas en integridad, en transparencia delante de Él, sin miedo, persiguiendo el premio, la recompensa que Él sí nos dará.